Bendito y alabado es Dios. Dios bendiga su vida, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Este hermoso tema se llama Ministrando con pan y vino. Ministrando con pan y vino. Para que usted pueda entender la palabra revelada, le voy a hablar que el pan es la palabra de Dios y que el vino es una llenura del Espíritu Santo. Y para desarrollar este mensaje bajo la luz del Espíritu Santo, hay una ilustración que revela esto de la ministración con pan y vino, ministrando con pan y vino. ¿Quiénes son los que ministran en los altares? Los sacerdotes. La Biblia dice que Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes. En el libro de Génesis, en el capítulo 40, encontramos que había un rey, que a este rey habían dos hombres que le servían. Había un panadero y había un copero. La palabra panadero, este panadero servía al rey con pan. Y el copero, usted sabe, una copa pues es para llenarla de líquido. Pero este copero le servía al rey con vino. Pero la palabra revelada decía al principio pan y vino. Este vino no es vino fermentado. Voy a hablar del vino del Espíritu Santo y del pan que es la palabra de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 40 que estos dos hombres estaban presos, tanto como el panadero y el copero. Pero dentro de la cárcel había un hombre, siervo de Jehová, siervo de Dios, llamado José. Llamado José como yo. Este hombre que tenía revelación de Dios, tenía visión de Dios, tenía sueños de Dios, tenía discernimiento de Dios, era un profeta genuino de Dios. El siervo José, hijo de Jacob. Este hombre, dice la Biblia que estaba preso. Y ahí en la cárcel donde estaba José, estaba preso el panadero y el copero. Y dice que cada uno de estos tuvieron un sueño. El panadero tuvo un sueño y el copero tuvo otro sueño. Y José se los interpretó porque estaban tristes, queriendo saber qué significaba el sueño que habían tenido cada uno. Y dice la Biblia que José le interpretó el sueño al panadero y le dijo que iba a salir de la cárcel, pero que el rey lo iba a mandar a matar. Y también le interpretó el sueño al copero y José le dice al copero de que él va a servir vino al rey y que el rey lo va a dejar en libertad. En la Biblia tenemos un gran ejemplo. Un apóstol llamado Judas que se perdió. Este apóstol Judas recibió palabra de Cristo, pero Judas le faltó el vino del Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, versículo 22, encontramos a nuestro Señor Jesucristo después que resucitó de entre los muertos, dándole soplo del Espíritu Santo a sus discípulos, lo cual Judas no lo recibió. Judas tenía palabra, pero no tenía vino, que es la llenura del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Judas no tuvo este privilegio. Él tenía pan
pero no tenía vino. Alabanza a Jehová. Judas tenía pan, pero no tuvo vino. No fue privilegiado en recibir esta llenura, porque Judas muere antes de la resurrección de mi Cristo. Y esta bendición la recibieron los 11 que quedaron. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Este Judas, que había recibido palabra, pero que se perdió. Había recibido pan, pero no había recibido vino. El vino es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos simboliza o qué significado trae la revelación de Génesis capítulo 40 a nuestra vida del panadero y el copero? Que el verdadero ministro que va a ministrar en un altar tiene que tener pan, pero tiene que tener vino. Porque la palabra va acompañada con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el buen ministro, el buen sacerdote que va a ministrar en un altar es el que tiene pan, pero que también tiene vino. Porque hay muchos que solo tienen la letra de la palabra, pero no tienen revelación. Porque la revelación se obtiene a través del vino de la llenura del Espíritu Santo. No tienen sabiduría, no tienen conocimiento y no tienen entendimiento. Porque es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hay ministros que solo tienen pan, pero son ministros sin vino. Y están a punto de morir. Porque necesitan el vino del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Esto tiene un significado, Génesis capítulo 40. Y puse una revelación del Espíritu acerca de Judas. Judas tenía ministerio, tenía dones, pero no tenía llenura del Espíritu Santo, el gozo. No tenía paz. Si Judas hubiera tenido amor, gozo y paz, no hubiera entregado al Maestro. Entonces es necesario tener el vino del Espíritu Santo. Lo que Jesucristo dijo, que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Ya que el vino produce paz, amor y gozo. El vino produce gozo. La persona que tiene el Espíritu Santo tiene que tener gozo, manifestar paz y manifestar amor. El vino es una llenura para hacer la obra de Dios con gozo. Miremos lo que dice Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no hay buen ministro que solo tenga pan sin el vino. Necesitamos tener la palabra revelada juntamente con la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Porque hay ministros que tienen ministerio y tienen dones, pero no tienen frutos del Espíritu Santo, como Judas. Sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a ser buenos ministros, no vamos a poder ser buenos ministros. No podemos ser buenos ministros. Mire Romanos capítulo 15, verso 13. Lo que produce la llenura del Espíritu Santo.
No vino de ese que venden en los restaurantes o cantinas o bares. Estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, que produce gozo, que da gozo. Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo, oiga, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. El creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es porque Pablo sabe que la obra de Dios no se puede hacer sin gozo y sin paz y sin amor. Necesitamos el Espíritu Santo. Hay muchos ministros que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos ministros que no creen en los dones del Espíritu Santo. Hay muchos ministros que no creen en los ministerios del Espíritu Santo. No creen. Al no tener el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, están en un nivel que solo tienen pan, pero no tienen Espíritu Santo. Escuche, el panadero se murió, lo mataron cuando se presentó al rey. El copero le dieron libertad. Si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo en esta tierra, y usted dice ser ministro de Dios, y usted cree que solo con la letra de la palabra va a ministrar, usted está equivocado. Usted y yo necesitamos el vino del Espíritu Santo, que nos va a dar gozo, paz y amor para hacer la obra de Dios como es. Aleluya. Ministrando con vino y pan. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les dio pan y vino. Celebró la cena, la Santa Cena. Pablo más tarde la celebró con la iglesia de los Corintios. Y les dio pan y vino. No solo les dio pan, les dio vino. Entonces, el verdadero ministro tiene que tener pan y tiene que tener vino. Porque si solo se queda con la letra, se va a morir. Sin la llenura del Espíritu Santo no va a tener vida. Porque lo que le da vida a la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo que produce gozo, paz, amor en nuestra vida. Y sin gozo y sin paz y sin amor no se puede hacer la obra de Dios. Usted que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, usted que no cree en la llenura del Espíritu Santo, en los dones, en los frutos, usted anda mal. Es necesario recibir el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, como los discípulos en Juan capítulo 20, verso 22, lo que Judas no recibió. Judas escuchó mucho mensaje del Señor Jesucristo, escuchó palabra en abundancia, pero no recibió esa porción del Espíritu Santo que Cristo le dio a sus discípulos. Y Judas se murió escuchando la palabra, así como ese panadero. Pero los demás discípulos, como Pedro, Juan, Santiago, Felipe, fueron llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra a la cual el Señor les había encomendado del Evangelio poderoso de Jesucristo. En el libro de los Hechos vemos la visitación del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, que Jesús les dijo: espérense en Jerusalén en el aposento alto, para que sean revestidos de poder del Espíritu Santo cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y dice que cuando el Espíritu Santo llegó a Jerusalén, en ese lugar del aposento alto, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según como el Espíritu les daba. Ya tenían el pan y ahora estaban recibiendo el vino. Primero es el pan y luego el vino. Aleluya, porque Dios quiere que su pueblo tenga revelación, conocimiento. Tanto, aleluya, de los dos niveles, pan y vino. Necesitamos los ministros, pan y vino, para hacer la obra de Dios. Hay muchos predicadores amargados que no tienen gozo, orgullosos, porque el vino del Espíritu Santo te quita todo eso, el orgullo, te quita la soberbia, te quita la altivez. El vino del Espíritu Santo te hace ser humilde, te hace ser noble, manso, gozoso, lleno de paz, lleno de amor, lleno de bondad, de misericordia, de templanza. Ya lo podemos ver en Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 14, verso 17. Pero hay muchos que quieren ministrar sin la unción del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. Y el Evangelio no solo es letra, el Evangelio es poder de Dios, unción de Dios, es llenura del Espíritu Santo, es demostrar los dones del Espíritu Santo, pero también los frutos del Espíritu Santo. Anhelemos los dos niveles, pan y vino. Hay iglesias que solo creen en la palabra, pero no creen en el Espíritu Santo. Son iglesias muertas, que están a punto de morirse, que están a punto de irse al infierno. Jesucristo dijo una palabra, que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la eternidad. Tengamos cuidado, hermano, hermana. Démosle cabida al Espíritu Santo a nuestra vida, que nos llene de gozo, de paz, de felicidad, de tranquilidad, para poder hacer bien la obra, para que seamos sacerdotes auténticos, genuinos, aprobados por Dios. Cuando usted tiene vino y tiene palabra, usted será un ministro muy nutrido, será un ministro muy eficiente, será un ministro competente, será un ministro aprobado, será un ministro bueno, agradable delante de Dios. Y aquel día, en ese día que Cristo venga y usted se presente ante ese rey, usted va a ser galardonado y será recibido bien por las manos del Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ministrando con pan y vino, con palabra y con el Espíritu Santo. Aleluya. Ministrando con la palabra de Dios y con la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos. Jesucristo viene a llevar una iglesia que tiene su palabra y que tiene la llenura del Espíritu Santo. El que no esté lleno del Espíritu Santo no va a poder ser levantado en la venida de mi Cristo. Entendamos esto. Dios los está hablando por misericordia, por amor, porque los ama. Si usted es uno de los que está ignorando al Espíritu Santo, si usted es uno que no cree en la manifestación del Espíritu Santo, yo le digo, arrepiéntase, pida perdón a Dios y busque el Espíritu Santo.
Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo que produce en nosotros gozo, paz, amor. Dios no quiere cristianos amargados. Dios no quiere cristianos deprimidos. Dios quiere cristianos llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. Mire Romanos capítulo 15, verso 13, lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dios quiere que su iglesia esté llena de pan, pero que esté llena de vino, de la llenura del Espíritu Santo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.